Bueno, vamos a hacer un repaso sobre cómo dibujar el rostro en 3/4 perfil. Recordemos que el 3/4 perfil es la rotación que hace una cabeza desde la posición frontal hasta el perfil, o sea, hasta totalmente ver la silueta. Toda esta rotación sería un 3/4, por lo tanto va a haber diferentes tipos de 3/4 dependiendo de cómo esté posicionada la cabeza. Pero de todas formas vamos a empezar con un círculo, como hicimos siempre, calcular la mitad para después guiarnos con las cejas y dividir hacia arriba en 3 partes iguales y en 3 partes iguales hacia abajo para quedarnos con el primer tercio y con el último tercio, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque de esta forma yo voy a tener el tamaño del óvalo que va a ser el corte, ¿sí? En este caso el corte no va a ser ni bien ovalado y angosto como lo vimos de frente, ni tampoco bien circular y bien ancho como lo vimos de perfil, sino que en este caso va a ser más ovalado, ¿sí? Como si fuese una pelota de rugby, pero bien ovalada. Entonces, bueno, vamos a hacer el óvalo que va a estar hacia un costado, o sea, hacia un borde acá. El ancho del óvalo es dependiendo de cómo yo haga mi 3/4 perfil. Recordemos hacer las líneas suaves porque todo esto se estructura. Bueno, yo le voy a remarcar un poco más para que se vea en el video. El corte no siempre va a estar ubicado en el centro, ¿sí? Si yo tengo la cabeza y el corte lo tengo hacia acá abajo, o tengo la cabeza y el corte va a estar hacia acá arriba, de todas formas está bien. Lo que va a pasar es que va a cambiar la posición hacia donde va a estar mirando nuestro rostro. Este va a estar mirando hacia abajo y este va a estar mirando hacia arriba, ¿sí? Y para eso tenemos que pensar cuando dibujamos 3/4 en cuerpo geométrico, porque si yo tengo un cubo y ese cubo lo divido por la mitad, así lo que estoy haciendo es aplanarlo. Cuando yo tengo un volumen en 3/4, lo que tengo que hacer es pensar cómo ese volumen o esa mitad se adapta a la forma que yo tengo. Entonces, cuando nosotros hagamos los ejes, no van a estar nunca el eje de las cejas así todo horizontal, cortando la mitad de nuestro corte del círculo, ¿sí? Nosotros para hacer eso lo que vamos a hacer es sacar primero la mitad de donde está el corte y lo que vamos a hacer es pensar cómo voy a dibujar yo primero el rostro, ¿sí? Si las cejas van a estar un poco hacia arriba o van a estar un poco hacia abajo, porque lo que tengo que hacer es tirar una línea medio en diagonal y acá va a estar posicionado el corte o la estructura, así los ejes donde van a estar apoyados las cejas. Entonces no me va a quedar nunca acá y acá arriba, ¿sí? Y la otra mitad de nuestro corte vamos a trazar una línea y que si nos fijamos bien esa línea no es bien vertical, ¿sí? Sino que está un poco inclinada. Nosotros tenemos los ejes que son así perpendiculares, pero cuando uno está inclinado el otro también se inclina, y esto es lo que va a pasar con la cabeza. Otra cosa fundamental a tener en cuenta es lo siguiente: si yo tengo el corte este acá, ¿sí? O cuando nosotros a veces vemos, tenemos el corte así, tenemos la mitad y tenemos acá como que justo no coincide casi a la misma altura de acá de la mitad. Tienen que observar bien la otra ceja porque puede pasar que el corte esté así curvo hacia abajo, entonces esté dando toda esta vuelta, ¿sí? Eso ténganlo presente porque a veces vamos a ver las cejas o el eje de la ceja que va a estar hacia abajo, pero nunca va a ser una línea paralelo que va a estar posicionado justo acá, ¿sí? Entonces, bueno, hacemos eso. Si quieren, la fotocopia está bien recto para que se vea, pero si quieren podemos hacer una pequeña curvatura hacia abajo. Entonces yo esto subí este espacio, tengo que hacer lo mismo acá, ¿sí? Porque lo estoy haciendo apenas, ¿sí? Acá arriba no me preocupo en subir porque la perspectiva está haciendo lo suyo, ¿sí? Me está achicando ese espacio de ahí arriba. Acá abajo tengo que subir también apenas, y acá también puedo subir un poquito. Esto lo dejo porque después me va a salir para la parte inferior. Vamos a borrar las otras líneas para no perdernos y tengamos cuidado de que siempre acá nos quede el tamaño más angosto que acá o igual, no tan exagerado, pero nunca nos puede quedar esto más ancho que este espacio de acá. Por eso generalmente lo que hacemos es trazar paralelas hacia las de arriba para no errarle, porque por ahí un poquitito o 1 milímetro se va a notar mucho. Cuando tenemos eso, tenemos que hacer nuestro eje central,
que sería este que está acá. El eje no va a estar en el centro, no va a estar acá. ¿Por qué? Porque si yo lo hago acá me está quedando muy poco espacio acá y mucho espacio acá. Y este rostro, al tener el corte de la cabeza que está posicionado de este lado, ya sé que la cabeza va a estar mirando hacia acá. Entonces el eje me tiene que dar siempre de la mitad más hacia la izquierda, ¿sí? Tiene que dar por acá para tener este espacio de acá más angosto y este espacio de acá más ancho. Calculen más o menos la mitad y de la mitad, bueno, más para acá, ¿sí? Esta parte por ahí la más complicada porque es dependiendo de cómo hicimos acá el corte. Pues este corte más o menos, para tenerlo presente, les conviene que llegue hasta donde está el huequito este acá de la ceja. Pero a veces por el tipo de cráneo, si es muy angular, puede ser que llegue más hacia adelante si esto es más finito. Bueno, y hacemos el corte con una pequeña curva, el eje de simetría con una pequeña curva hacia adentro. Y acá lo mismo, porque el centro de nuestro círculo o de nuestra esfera estaría acá, ¿sí? Bueno, vamos a hacerla en diagonal como esta que está acá. Estaría ahí el centro, como si fuese un globo terráqueo. Bueno, cuando tenemos esto, vamos a marcar los costados de la cabeza. Vamos a marcar la parte de la mandíbula que viene desde acá y se mete hacia adentro. Por las dudas, déjenle acá un espacio, si no lo hagan tan al borde. Igual esto es estructura. Y esto que me quedó acá, si quieren pueden hacerle la parte de la papada o el pliegue de la cabeza, así que sería la parte de abajo. Bueno, cuando teníamos la cabeza de perfil, se metía hacia acá. Esta parte de ahí se mete ahí en la parte de la oreja, entonces quiere decir que desde acá va a nacer la parte posterior, ¿sí? La parte que está atrás del cuello. Y acá va a estar la parte frontal del cuello. Acuérdense que el cuello es forma diagonal, o sea, no lo tengo que hacer vertical. Un poquito inclinado hacia atrás, porque nos podemos guiar por las remeras, de que esta parte que está acá es más baja y esta es más arriba. Bueno, cuando tengo esto, voy a pasar a ubicar los rasgos como hicimos siempre. Desde acá hacia abajo divido en 3 partes iguales. La parte esta que está acá es donde están los ojos, o sea que yo esto sé que lo tengo que meter hacia adentro cuando marque el contorno, ¿sí? Donde está el ojo, y esto lo voy a sacar. Es como si estuviese recortando un pedazo de la esfera esta, como si fuese un telgopor o algo, como si le estuviese cortando un pedazo, y esto sobresale. Ténganlo presente, todavía no lo hagan bien fuerte, así después le damos un poco más de forma. Y yo de acá hacia abajo a la mitad es donde estaría la parte del hueso del globo ocular, o sea, el agujerito acá donde está metido el ojo, ¿sí? Si yo tuviera una calavera. Estaría acá como si fuese un antifaz y llegaría hasta ahí arriba. Bueno, acá sabemos que viene la nariz, ¿sí? Y desde acá hacia abajo habíamos dicho que si yo divido por la mitad es donde está el labio inferior, o sea, es donde está esta parte de acá. Para tener otro tipo de referencia, sobre todo en el 3/4, podemos dividir en 3 partes iguales, ¿sí? Porque si yo divido de acá hacia arriba por la mitad, donde me termina el labio superior, más o menos por este segmento de acá es donde yo tuviera la línea de la boca. Entonces puedo dividir en 3 partes iguales, 1, 2, 3. Para después generar un volumen cuando dibuje los rasgos. Vamos a hacerlo con color para que resalte un poco más. Entonces yo tengo el eje, tengo la línea de la boca, la parte de abajo de la pera, las 3 partes iguales, y desde acá voy a hacer como una pequeña curva para simplificar todo este volumen de acá y las puntas y generar un volumen y que esto no esté hacia adentro. No, como una curva, marco más o menos hasta donde llegaría la boca, que es hasta la mitad o un poquito antes del ojo. La mitad sería más o menos con la comisura, o sea que el labio termina un poco antes, y depende también de qué tipo de boca, si es más ancha o no. Para no perderse, cuando está mirando bien de frente la persona, el labio terminaría un poquito más de donde empieza
el iris. Pero a veces cuesta, porque si el iris está mirando hacia un costado, entonces va a costar reconocer ese segmento. Más o menos tengan presente, de la mitad un poquito para adentro, así no queda corto. Bueno, acá va a estar la nariz. Acá tenemos el centro donde va a estar la nariz, donde está el hueso de nuestro cráneo. Y lo que vamos a hacer ahora para dibujar la cabeza es lo siguiente, ¿sí? Si yo dibujo la nariz así, ahí, justo sobre el eje acá, ¿qué pasa? Estoy aplanando la nariz. Si la vería de costado sería una cosa así la nariz. Lo estoy aplanando, ¿sí? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta cuando dibujamos el 3/4 es que el tabique va a sobresalir. O sea, la parte superior del tabique va a sobresalir hacia afuera. O sea, la punta de la nariz no va a estar nunca sobre el eje. Va a terminar hacia acá adentro. Podemos hacer una esfera más ancha para la punta de la nariz. Y podemos hacer otra esfera hacia acá, hacia la fosa nasal. La fosa nasal terminaría donde empezaría el ojo o el lagrimal, dependiendo también de qué tipo de nariz es. Y ahora sí vamos a generarle el volumen que tenemos acá. Acá iría el ojo, en esta parte de acá, ¿sí? Estaría el ojo. Podemos hacer como una esfera, así después les damos el volumen. Tenemos dos líneas para saber dónde estaría esa esfera. Y lo que vamos a hacer acá es sacarle un poco el volumen. Voy a hacerle como una pequeña curva hacia afuera, en la parte del pómulo. Y esto lo voy a meter hacia adentro. Entraría hacia la parte esta de acá, de la boca. O sea, yo tendría que tirar una línea acá y entraría hacia acá. Sobre todo si la persona es muy delgada, que esto sería la parte del pómulo. El pómulo entraría acá. Y lo que tengo que agregar acá es la parte del costado, ¿sí? La de la boca, que también tenemos un músculo y que sobresale un poco. Y acá lo que puedo hacer es que sobresalga la pera. O sea, esto lo meto hacia adentro y esto que sobresalga. Después lo voy a remarcar un poco más para que se note. Y acá la pera puede venir hacia acá o bajar un poquitito hacia donde tengo la parte de la papada o ahí apenas un poquito arriba. Y esto, bueno, lo puedo unir acá. Y este segmento de acá, bueno, lo puedo dejar abierto, pues por ahí tenemos una sombra y después pronunciarlo un poco más acá, porque esta parte no es tan pronunciado a menos que tenga contraste de luz y sombra. Después, la parte superior, tenemos acá una forma que genera un poco de volumen curvo hacia esta parte de acá de la frente. Si vemos esta escultura, tenemos esto que se hunde, bueno, hacia esta parte de acá genera un poco de volumen en el centro, así, y acá sobresale. Le puedo sacar todo esto dependiendo de qué tipo de cabeza haga, para que me quede un poco más proporcionado. También dependiendo de qué tipo de 3/4 es. Porque si lo hago más mirando para allá, capaz que le tengo que sacar menos acá. Y si lo hago más mirando hacia acá, más tipo un 3/4 tirando de frente, le tengo que sacar más por el corte que yo tengo ahí. Bueno, vamos a hacer la ubicación para las cejas. Bueno, ahora voy a marcar la estructura con otro color para que resalte un poco. Vamos a empezar con el ojo. Que acuérdense que habíamos dicho que el ojo era una diagonal, una horizontal, otra diagonal, y acá tenemos dos segmentos, más largo y uno más corto. Eso, al hacerlo en 3/4, se achica la parte esta que está acá, o sea, alejándose, y esta se agranda. Es como que lo estiramos. Entonces, este ojo que está acá sería el de ahí. Tengo que hacer eso. Como que hago una diagonal, más cortito, acá más largo, horizontal, y acá otra más larga. Y acá puedo bajar un poco. El alto del ojo depende de cómo sea la persona. Y acá el ojo va a estar más pegado. Tratemos de tirar líneas a ver si nos queda del mismo alto. Y acá lo tengo más cortito. En un principio, para guiarse, pueden hacer esto así en punta, pero después cuando hagamos los detalles, el ojo de ahí tiene que quedar curvo, porque es donde se ve la parte del ojo, ¿sí? Ahora voy a profundizar un poco más en detalles en eso. Bueno, el iris, si estaría mirando de frente, sería más ovalado. No sería tan redondo. Si estuviese mirando para acá adelante, sí estaría más redondo porque está girando. Y vamos a marcar un poco los planos de la nariz. Tenemos esta parte que está acá, que es la que vemos de frente. La punta de la nariz, que puede ser que llegue acá y baje, si se ve la parte de abajo. Y todo esto que está acá
sería la parte inferior de la nariz. O sea, donde yo tendría un poco de sombra. Porque esto sobresale y sube. Vamos a profundizar más cuando veamos plano la semana que viene. Y tengo esto que está acá, como un trapecio, que sería el costadito de la cabeza. Vamos a dibujarlo acá para que se vea. Una forma así sería la nariz. Si yo la llevo a formas bien simples y geométricas, como un techo, el techo de una casa, sin la parte de la punta, sin esta parte de acá, una pirámide sin la parte de esa punta. Bueno, cuando tenemos esto acá, teníamos estas guías, ¿sí?, de la boca, y para que la boca no pierda volumen, porque la boca en realidad gira alrededor de la boca, alrededor de la cabeza, lo que tenemos que hacer es la línea del centro un poquito más arriba y que baje un poco más, que esta cabeza está mirando hacia arriba porque tengo el centro y la línea de las cejas están hacia arriba, hacia ahí arriba. Vamos a remarcarla para que se vea con negro. Esto, por favor, traten de hacerlo para que no pierda volumen. Y la boca, al estar en 3/4, nosotros cuando la veamos de frente, si la simplificamos, ¿no?, sería así. Una boca bastante gruesa, ¿no? Esto, de frente sería así, la mitad. Y si lo vemos en 3/4, esto se va acortando. Esto se va acortando y esto se va alargando un poco, estirando. Bueno, tengan presente esa forma. Vamos a volver a marcarlo con celeste. Hacemos tipo la M acá. Esta parte, acuérdense que sobresale, o sea que esa curva puede estar inclinada hacia adelante. Acá tenemos la M y acá tenemos la parte de abajo del trapecio. Ahí. Bueno, vamos a marcar dónde estarían las cejas, posicionadas acá. Termina en punta ahí. Acá se va a ver un poco más corta. Y vamos a agregar acá la oreja. La oreja, acuérdense que empieza a la altura del ojo, sube hacia la parte esta de la ceja que está girando y baja hacia acá. Y está hacia atrás inclinada, por esto la vemos hacia atrás. Esta sería la parte posterior de la cabeza. Y acá tenemos un músculo en el cuello que es muy importante, que se llama el esternocleidomastoides, que es un tubito que se engancha detrás de la oreja y viene hacia la parte de la clavícula. O sea, viene acá, se divide ahí la clavícula acá y el esternón acá en el centro. Viene así y se divide acá. Y esto es lo que nos permite el rotamiento de la cabeza. Y a veces este tubito se nota un poco más que otro por la sombra. Tratemos de no exagerarlo, pero ténganlo presente para después. Bueno, vamos a darle un poco más de volumen. Tenemos la comisura que baja un poco acá. Tenemos la parte de los párpados que acá sería más angosto, más pegado. Acá más ancho la parte superior y acá todavía más ancho el costado porque yo lo estoy viendo desde acá. Y acá abajo lo mismo. No tiene que ser ya igual. Acá pasaría lo mismo, más angosto y más acá. Para la parte del ojo no vamos a hacerle pestañas, pero si dibujamos las pestañas vendrían acá hacia adelante y acá sobresaldrían hacia afuera. Vamos a dibujar acá abajo la fosa nasal, el orificio nasal mejor dicho, que es el agujerito por donde respiramos, y podemos hacer como un triángulo abierto y acá nunca que se una esto con la parte inferior. Voy a pasar a remarcarlo para que se observe mucho mejor qué es lo que quedaría el dibujo. Voy a empezar por la nariz. Voy a remarcar esta parte de acá, la del tabique, que puede ser que sobresalga hacia afuera y se meta hacia adentro, y acá la parte del cartílago, la punta de la nariz, que sobresalga hacia acá abajo. Nosotros acá tenemos la parte de abajo, la de la comisura, la de la fosa nasal, que es así, ¿sí? No está unido. Y acá tenemos la parte de la fosa nasal, que es más horizontal, sube un poquito en diagonal y acá sube hacia acá. Y esto puede ser que venga así,
Esto no conviene marcarlo porque tenemos sombra, pero puede ser que venga así. Acá tenemos la parte del borde del tabique, que puede ser que tengamos luz acá y sombra del otro lado o al revés. Vamos a marcar como si tuviera acá luz. Si tuviera luz estaría así cortado. Y acá abajo tuviese un poco de sombra. Y mucho más sombra acá abajo. Que esto igual vamos a profundizar después. Acá puede ser que se vea apenas el orificio nasal, porque acuérdense que acá está más pegado. Vamos a pasar al ojo. Marcamos el óvalo del iris, el centro de la pupila. Para que no se vea raro, acuérdense que hay que sombrear la parte superior. Y hay que hacer el brillo. Y bueno, vamos a marcar donde estaría el borde del ojo, ¿sí? Y acá puede ser que tengamos un poco el grosor, que veamos el grosor del párpado. Ahí. Y acá que esté el lagrimal. Vamos a pintar la parte del grosor del párpado, o sea la parte interna. Y acá tendríamos también la pared del ojo, que se ve acá y generalmente se suele ver más con luz. Que esto sí no conviene marcarlo. Y bueno, acá tenemos lo de las pestañas, que no sé si lo voy a poder hacer, que habíamos dicho. Tenemos el párpado que sigue la forma del ojo. Y hacia acá abajo. Bueno, tenemos acá las cejas que vamos a profundizar después. Y el otro ojo sí lo mismo. Acá hay que hacerlo curvo. Porque lo que por ahí le da más esa forma es esta parte de acá del ojo, ¿sí? La parte del párpado. Bueno, y acá vamos a marcar el contorno. Vamos a pasar ahora a la boca. Tenemos esto por ahí más horizontal, que suba un poco acá la pequeña curva, para no exagerar, y acá hacia abajo. Y la comisura, que es más acá. Y tenemos esta parte del labio. Lo podemos hacer un poquito más finito o más hacia abajo. Y acá le puedo hacer la sombra. Y el labio superior. Y acá tenemos inclinado, como hemos dicho, la parte esta de la boca, que es como una gotita. Bueno, más o menos como una explicación para que no, para los que hayan faltado, o si les quedó alguna duda, vamos a profundizar después en detalle de volumen, algunos detalles del rostro la semana que viene.